¿Se puede ver mi pantalla? ¿O todavía no? Raúl, ¿será que me puedes habilitar para compartir pantalla, por favor? Ahora puedes ver si se puede. ¿Ahorita? Sí, ahora sí. Ya, muchas gracias. Muy bien, se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Muy bien, un momentito, por favor. Esto lo acomodaré bien para que no me estorbe. Quedaré un poco más acá. Ya. Muy bien, primero, muy buenos días, doctora, muy buenos días, compañeros. Yo voy a dar el tema de anatomía y fisiología del oído, ¿no? Muy bien, primero empecemos con la anatomía. Bueno, el oído va a estar dividido en tres regiones. Uno, que va a ser el conducto, el oído externo, que va a estar formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Otro que va a ser... A ver. Estás mal. ¿De dónde has estudiado? El oído se divide en una parte periférica y una parte central. No se queda en el oído interno. La parte periférica es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Lo que tú estás diciendo es periférico. Y la parte central es la vía auditiva hasta la corteza cerebral. Ya, Lefe. Sigue. Bueno, entonces, como les mencionaba, bueno, lo vamos a ir en oído externo, oído medio y oído interno, ¿no? El oído medio es lo que va a tener la caja A ver, timpánica. Aleph, esa es la parte periférica. Periférica. Bueno, está Ya. bien, doctora. Bueno, entonces la parte periférica va a estar dividido en tres, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído medio va a estar conformado por la caja timpánica, la trompa de Eustaquio o el conducto faringotimpánico y las celdillas mastoideas, ¿no? Y el oído interno va a estar conformado por lo que va a ser el laberinto, que está formado por la cóclea y los conductos semicirculares. Vamos a empezar entonces con el oído externo, ¿no? Que vendría a ser la parte periférica. Como les había mencionado, va a estar formado por dos estructuras. Uno que va a ser el pabellón auricular y el otro el conducto auditivo externo. El pabellón auricular va a ser una estructura que va a estar formado por cartílago, por tejido cartilaginoso, específicamente por cartílago elástico, el cual va a tener ciertas características, ¿no? Lo que vamos a encontrar a nivel de la salida del conducto auditivo externo va a ser la concha, ¿no? Que es lo que estoy delimitando con mi puntero, si logran verlo. En la parte superior va a estar esta forma de Y, va a estar la rama del antihélix y esto vendría a ser el antihélix, ¿no? En la parte superior vendría a ser esto la rama del hélix y le continuaría superior, inferior y posteriormente el hélix, ¿no? Y terminaría en el lobulillo, ¿no? En la parte anterior de la concha vamos a encontrar lo que es el trago, esta porción que podemos ver acá, y frente a este va a estar el antitrago, ¿no? Muy bien, ahora pasamos al conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo va a estar formado por dos tipos de tejido. Bueno, el primero, el que va a continuar, que es cartílago, y el externo y el interno va a estar formado por tejido óseo por el hueso temporal. No, este va a tener una longitud aproximadamente de 2.5 centímetros, ¿no? Y no va a ser esta dirección como podemos ver de forma vertical, sino va a tener una dirección característica que se va a dirigir hacia inferior y anterior, ¿no? Hacia adentro, inferior y anterior. No va a ser de forma vertical, ¿no? Va a dirigirse de inferior y hacia anterior, hacia adelante, ¿no? Y va a estar delimitada por la membrana timpánica. También hay que mencionar que esta estructura va a haber abundantes glándulas sebáceas. Muy bien, pasemos entonces a la irrigación. Va a estar dada por dos arterias que van a ser de la arteria carótida externa, que son la arteria temporal o la rama temporal y la arteria auricular posterior, que vendría a ser esta de acá que podemos ver y esta de acá. Muy bien, ahora pasemos al oído medio. El oído medio, como les... Sus relaciones del oído externo, sus relaciones. Tiene Bueno, relaciones muy importantes. Bueno, el oído externo no podemos verlo acá, está debajo de esta estructura, va a estar relacionado en la parte inferior con la glándula parótida, en la parte posterior con la apófisis mastoides y en la parte anterior más o menos va a estar relacionado con la apófisis cigomática, ¿no? Eso es lo Con que la recuerdo, doctora. circulación.
articulación temporomandibular y la parte superior, el techo, ¿con qué está relacionado el techo? Con el hueso temporal. No, ¿cómo pues con el hueso temporal? Ah, no, perdón, perdón. Y está adentro el conducto, estamos hablando del conducto auditivo externo, no estamos hablando del pabellón. No lo recuerdo, doctora. Alefi, ya, pasa, sigue. Bueno, el oído medio. Vamos a repasar entonces ahora lo que es el oído medio. Como les había mencionado, este va a estar conformado por la caja timpánica, la trompa de Eustaquio, ¿no? Y las cerdillas mastoideas, ¿no? La trompa de Eustaquio va a ser el que va a comunicar el oído medio con la faringe, específicamente con la nasofaringe, ¿no? Bueno, entonces pasemos a repasar la estructura más importante que va a ser la caja timpánica. La caja timpánica, como su nombre lo menciona, va a ser una caja que va a estar formada por diferentes partes, ¿no? Por una cara externa o membranosa, una cara media o laberíntica, una cara, un techo, un piso, una cara posterior y una cara anterior. Entonces empecemos por partes. Vamos a empezar por la cara externa o pared membranosa, que va a estar formada por la membrana timpánica, que es esta estructura que va a tener una forma redondeada que va a estar formado por 3 láminas, ¿no? Es una membrana trilaminar que va a estar, bueno, alrededor de esta se va a encontrar este surco timpánico, el cual se va a alojar el engrosamiento de la membrana, ¿no? A nivel medial, más o menos, bueno, primero antes mencionamos que va a tener un diámetro aproximadamente de 1 centímetro. A nivel medial e inferior se va a encontrar el ombligo, que es donde se va a insertar el mango del martillo, ¿no? Esto va a producir una retracción de la membrana timpánica, ¿no? Lo que va a ser cóncavo hacia el oído externo y convexo hacia el oído medio, ¿no? Ligeramente convexo. Esto va a dar 2 pliegues, que van a ser el pliegue maleolar posterior y el pliegue maleolar anterior. También esto va a producir 2 partes, que va a ser la parte tensa, ¿no? Que vendría a ser toda esta parte, y la parte flácida, que vendría a ser esta parte, ¿no? Bueno, pero no solo la membrana timpánica va a delimitar lo que va a ser la pared externa o membranosa, sino va a haber un receso que se denomina epitimpánico, que es a nivel del hueso temporal, que es donde se van a encontrar la mayoría de las partes de los huesecillos del oído, ¿no? Como la cabeza del martillo, como el cuerpo del yunque, ¿no? Y su rama horizontal, ¿no? Entonces, esta parte que vemos acá va a conformar el receso, va a formar, perdón, la pared externa, ¿no? Esta parte del receso. Ahora pasemos a la pared superior y a la pared inferior. La pared superior va a estar formada por esta lámina que se llama tegmen tympani, ¿no? Que va a separar el oído medio con la cavidad craneana, ¿no? Que es esta parte, es una lámina ósea que va a estar formada, que va a ser parte del hueso temporal. Y el piso va a estar conformada por esta estructura que igual es parte del hueso temporal, que se le va a denominar pared yugular, por lo que pasa aquí la fosa yugular, ¿no? Y va a separar estas 2 cavidades. Pasamos entonces a la pared anterior o carotidia. Para poder entender mejor esta pared, vamos a cambiar de visión y vamos a tener una visión medial, ¿no? O sea que vamos a mirar hacia exterior. Esta sería la parte posterior de la membrana timpánica y esto vendría a ser lo que es el mango del martillo y el yunque, ¿no? Entonces, esto sería la pared anterior. Este sería un conducto o un semiconducto que va a alargar al músculo tensor del tímpano, ¿no? Que vendría a ser este de acá. Este va a ser la trompa de Eustaquio y esta pared, me estaba olvidando mencionar, se le va a denominar pared anterior o pared carotidia, por lo que va a pasar el conducto carotidio, ¿no? Que es por donde pasa la arteria carotidia. Pasemos entonces a la pared posterior y a la pared medial, ¿no? Ya hemos descrito 3 paredes, entonces la pared posterior, esta vista es igual de vista lateral, o sea, es como quitar la membrana timpánica y los huesecillos, ¿no? La pared posterior, acá como vemos, que es lo que estoy delimitando, ¿no? Va a formar, o bueno, va a estar en contacto con la apófisis mastoidea y va a tener ciertas características, como el conducto que comunica el tímpano con las apófisis mastoideas, que va a ser el conducto tímpano-mastoideo. También va a haber una eminencia, que es la eminencia piramidal, que es donde se va a insertar el músculo del estribo, ¿no? Me estás diciendo la pared mastoidea. Sí, doctora. La pared posterior es otra cosa. La pared posterior es al fondo de la caja del tímpano. ¿No es cierto? ¿Cómo es? Sí, la pared mastoidea, doctora. Ya, dime la pared posterior.
Eh, Ahí doctora, yo tenía entendido se ve la que pared. es donde se encuentran las celdillas mastoideas. No, 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 en la pared posterior. ¿O cuál pared me estás diciendo vos? Perdón, doctora, yo tenía entendido que la pared posterior es la pared mastoidea o también denominada mastoidea. Antromastoideo. Entonces la pared externa, la pared interna, dime. Todavía no has dicho la pared interna. La mastoidea. La pared interna es otra, posterior es otra. O sea, es un cubo. El techo, el piso, la pared externa, la pared interna, la pared anterior y pared posterior. Es un cubo de 6 paredes. 6 paredes tiene la caja del tímpano, 6 paredes. Entonces, me has dicho la pared externa, bien. La pared inferior o piso, me has dicho. La pared superior, no has dicho todavía, pero te falta... Doctora, lo mencioné, la pared superior. Sí, pero la pared, ahorita te falta la pared interna, esa es la que te falta. Doctora, perdón, entonces la pared interna sería la pared medial, la que tiene contacto con el conducto auditivo interno. Claro que sí. Sí, entonces ahora voy a No, pasar a... conducto auditivo interno, ahí no hay. No Perdón, hay. perdón, sí, perdón. Sí, el conducto, el foramen oval, ¿verdad? No Ahorita voy es a pasar a foramen, describirlo. es ventana oval. Ventana oval, sí. Bueno, entonces ahora voy a pasar a Haciendo un... describirlo. ¿No? Esto sería lo que menciona la doctora, que son estructuras que se logra evidenciar, ¿no? Que esta sería una eminencia producida por el conducto semicircular lateral. Todo esto vendría a ser lo que es la pared medial o la pared laberíntica, ¿no? La eminencia producida por el conducto semicircular lateral, esta eminencia producida por el conducto del nervio facial, y aquí está lo que les mencionaba, la ventana oval, y esta vendría a ser la ventana redonda, ¿no? Aquí la ventana oval es donde se verá articular el estribo o la base del estribo, ¿no? Y va a transmitir las vibraciones a este nivel. Y esto sería la prominencia con su plexo correspondiente producido por el hélix del... Prominencia, ¿qué se llama eso? No se llama prominencia. ¿Promontorio? Promontorio. Promontorio, perdón, mil disculpas, doctora. Promontorio. El promontorio producido por el hélix del caracol del laberinto óseo de la cóclea, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que mencionaba la doctora, un esquema para poder entender mejor, ¿no? Las estructuras que van a estar en las diferentes paredes, ¿no? Como les mencionaba, a esto se le da, al oído medio se lo va a denominar como caja timpánica, por lo que hace referencia a esta caja. Entonces, esto vendría a ser la pared anterior, esto, la pared posterior, el techo, el piso, la pared medial y la pared externa que venía a ser la membrana timpánica, que es la que estaría cubriendo esto. Entonces, de forma de resumir, lo vamos a mencionar nuevamente. Empecemos con la pared carotídea, ¿no? Como les mencionaba, hay 3 estructuras muy importantes. El conducto o el semiconducto del músculo tensor del tímpano, la trompa de Eustaquio y la arteria carotídea, ¿no? En la pared posterior va a estar el conducto tímpano-mastoideo y la eminencia piramidal, que es donde se va a insertar el músculo del estribo, ¿no? Y la pared medial, que es la pared laberíntica, que es la que las acaba de describir, que van a tener sus características. Que esta es la eminencia producida por el conducto semicircular lateral. Y sí, Esta, la eminencia... ya has dicho, pasamos porque estamos con... El tiempo son 35 minutos. Los huesecillos, ¿sabes? Pasamos, por favor. Bueno, pasamos por los huesos. Está bien, entonces oído interno. Empiezo con oído interno. Bueno, oído interno va a estar conformado por el laberinto óseo, ¿no? Que este va a estar formado por la cóclea y los conductos semicirculares. Pero no solo va a estar formado por eso, sino va a haber un laberinto óseo que es el que va a cubrir al laberinto membranoso, ¿no? El laberinto óseo en su interior se va a encontrar el laberinto el espacio perilinfático y el laberinto membranoso. El líquido endolinfático en el laberinto membranoso, ¿no ve? Perilinfático. Ya, no. Sí. Bueno, a ver, seguí. Ya.
Bueno, continuando, y el laberinto membranoso, que es esta estructura que se va a encontrar, como les decía, dentro del laberinto óseo. Al interior del laberinto membranoso es por el cual va a transcurrir el líquido endolinfático, ¿no? Y a nivel del laberinto óseo se va a transcurrir el líquido perilinfático. Muy bien, entonces empezamos a describir el laberinto óseo, ¿no? Como mencionamos, va a tener estas tres estructuras, ¿no? Que va a ser la cóclea, que va a ser esta parte, el vestíbulo y los conductos semicirculares, que va a ser superior, posterior y lateral. Estos van a terminar en una ampolla a nivel del vestíbulo. Y el vestíbulo también va a tener ciertas características, que es lo que les mencionaba, que va a ser el conducto, o bueno, la ventana oval y la ventana redonda. La ventana oval es donde se va a ir a articular la base del estribo, ¿no? Muy bien, y su disposición va a tener esta característica, ¿no? La cóclea va a tener va a ser anterior el vestíbulo medial y los conductos semicirculares van a ser posteriores. Como vemos en esta imagen, se van a encontrar en esta posición y el hélix de la cóclea es lo que va a producir la estructura que les había mencionado en el oído medio y ahí están los conductos semicirculares, ¿no? Pasamos entonces, bueno, como les mencionaba, pasamos a describir las cócleas, ¿no? Que va a estar conformada de estas tres estructuras, que este es el modiolo, se lo conoce como modiolo, que va a estar o que se va a envolver por el caracol óseo y la lámina espiral ósea, ¿no? Esto es muy importante saberlo porque lo va a dividir en dos rampas, una rampa vestibular y una rampa timpánica. Entonces, el modiolo, que es esta estructura piramidal, va a estar envuelto, va a estar envuelto por la lámina espiral ósea, que le va a dar aproximadamente 2 vueltas y media. Se le va a unir tanto que le va a dar la apariencia de un tornillo, como podemos ver. Para que me entiendan un poco, esta estructura va a tener una forma como de un clavo y cuando se une esta lámina espiral le va a dar la forma de un tornillo, ¿no? Sobre esto se va a añadir lo que va a ser el caracol óseo, que va a terminar formando esta estructura con dos rampas, una rampa, como les he dicho, vestibular y una timpánica, ¿no? Para que me entiendan mejor, entonces pasemos a un corte transversal, ¿no? Esto sería el modiolo, ¿no? Esto sería la lámina espiral, ¿no? Ósea. Y esto sería lo que es el caracol óseo, que se formaría dos estructuras, ¿no? Dos rampas, la vestibular, la timpánica, por el cual transcurre el líquido perilinfático. Aquí lo que vamos a encontrar es el órgano de Corti, que se va a encontrar sobre la membrana basilar y esta va a ser la membrana vestibular, que posteriormente los vamos a describir en la fisiología. Pasemos entonces a lo que es, bueno, para que me entiendan mejor, así va a transcurrir el líquido perilinfático, ¿no? Va a atravesar por la rampa vestibular y no va a tener contacto con la rampa, perdón, timpánica, con excepción de una parte que es en el vértice, que se le denomina helicotrema. Este helicotrema va a ser el único sitio de unión donde se van a comunicar la rampa, perdón, vestibular con la timpánica, el cual va a descender y va a desembocar a nivel de la ventana redonda, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Y el helicotrema, ¿no? Y desemboca a nivel de la ventana redonda. Muy bien, pasemos entonces al laberinto membranoso, que van a tener casi las mismas estructuras, con excepción del vestíbulo que se van a encontrar, ¿no? Como vemos, el caracol laberíntico y los conductos semicirculares que terminan en las ampollas. A nivel entonces del vestíbulo van a existir dos estructuras, que van a ser el utrículo, que es donde desembocan las ampollas, y el sáculo, ¿no? Los cuales van a estar conectados por un conducto que se denomina conducto sáculo-utricular, perdón, y el conducto único que se conecta con el laberinto membranoso, ¿no? Como les mencionaba, en nivel del utrículo y del sáculo se van a encontrar las máculas, que son encargadas del sistema vestibular, que lo vamos a describir en la fisiología, ¿no? Muy bien, bueno, pasando entonces lo que les mencionaba, la comunicación y los conductos, ¿no? Que los comunican. Muy bien, la inervación va a estar dada por el nervio vestibular y el nervio coclear. El nervio coclear, perdón, y el vestibular. El nervio coclear va a estar en la cóclea y el vestibular va a estar por el utrículo, el sáculo y las ampollas que tienen la cópula, que está en la cresta, ampular. Exactamente. Cresta muy bien. ampular. Ampular, la cresta Ahora, ampular. me has dicho, o sea, tú me has dicho que sí, la parte, a ver, recorre un poquito más anterior.
Cuando se hace un corte en el órgano, en el caracol, tú me has dicho que, bueno, la rampa vestibular, la rampa timpánica, eso has hablado, esto de acá, pero no has hablado de la parte medial, o sea, Sí, de la doctora, rampa. el órgano de Corti lo voy a dejar para la fisiología, que es Ah, la ya, parte que está. ya, si vas a dejar para la fisiología, ya, vamos a fisiología. Sí, también la mácula pápula y la cúpula. Muy bien, entonces ya terminado lo que va a ser lo que es anatomía, pasemos a la fisiología del oído. Bueno, entonces vamos a empezar La con la vía vía, auditiva y la vía coclear también ahí vas a ver. coclear, sí, y la vestibular, doctora, las dos. Ya. Sigue. Bueno, entonces la fisiología del oído va a estar producida por las vibraciones que van a producir el sonido, que son captadas por el pabellón auricular. Estas se van a transmitir mediante vibraciones a nivel de la membrana y van a variar. Si tiene un tono, una frecuencia amplia, va a tener vibraciones más rápidas. Si tiene un tono, una frecuencia lenta, la membrana timpánica va a tener vibraciones más densas. Entonces, estas vibraciones se van a transmitir mediante los huesecillos, ¿no? Mejor lo vamos a poder evidenciar en este movimiento que hace de pivoteo, ¿no? En el cual el estribo hace como un mecanismo de pistón, el cual va a producir un desplazamiento del líquido perilinfático en el laberinto óseo, el cual va a producir vibraciones a nivel de las membranas, ¿no? Como les mencionaba, a nivel de la cóclea, que es donde se produce el sistema de audición, es donde se va a encontrar el laberinto membranoso, ¿no? A este nivel, en la membrana basilar, se va a encontrar, para que me entiendan mejor, se va a encontrar la membrana basilar, se va a encontrar el órgano de Corti, ¿no? El cual va a tener estas células especializadas ciliadas y esta estructura que se le denomina membrana tectorial. Entonces, estas vibraciones producidas por el líquido perilinfático, que son transmitidas por la ventana oval, van a producir un desplazamiento de estas vellosidades de las células especializadas a nivel de la membrana. Especializadas, se llaman células ciliadas internas y células ciliadas externas. Bueno, las células ciliadas. Entonces, va a producir un desplazamiento, entonces lo cual va a activar a estas células y se va a transmitir por las fibras del nervio coclear, ¿no? Y se van a despolarizar. Esto es lo que les mencionaba. Esta es la rampa vestibular, la rampa timpánica por el cual circula el líquido perilinfático y aquí es donde va a producir un desplazamiento de la membrana vestibular, el cual va a producir un desplazamiento Membrana de estas... vascular, membrana tectoria, no membrana vestibular, membrana tectoria. Esta, Bueno, membrana tectoria. sabes que, Alefi, te voy a explicar bien un poquito la parte de la fisiología para que entiendan todos y tú también. La energía sonora, el sonido produce una energía sonora que es un acúmulo de átomos que puede ser en el aire, en el agua, en el sólido, eso ustedes saben muy bien. Esa energía sonora es captada por el pabellón auricular. Es como un radar el pabellón auricular. Por eso las personas que no tienen pabellón auricular disminuye su audición en un 20%, más o menos. Entonces es captada por el pabellón auricular, va por la membrana, por el conducto auditivo externo, esa energía sonora choca con la membrana timpánica y en ese momento se transforma en energía mecánica. Lo que tú has dicho estaba bien, pero te faltaba para que entiendan un poco. Energía mecánica. Choca con la membrana timpánica, vibra la membrana timpánica, esta energía sonora, y se transforma en energía mecánica. Eso que tú has usado, está súper bien. Es energía mecánica. Cuando va como pistón en la platina del estribo hacia el líquido, ya se transforma en energía hidráulica. Y ese líquido va hasta la membrana tectoria, las células ciliadas, y ahí se transforma en energía nerviosa o eléctrica. Así es, para que el resumen, digamos. Te ha faltado eso. Ya, sigue. Bien, doctora.
Muchas gracias. Bueno, entonces, a modo de terminar esto, no todos los órganos de corte y de la cóclea se van a estimular, va a depender de la frecuencia y de la intensidad. A modo de mencionar, las partes del ápex van a ser que se van a captar tonos de frecuencia más bajos y los de la base van a ser de tono de frecuencia más amplios. Pasando entonces al vestibular, a la vía vestibular. Como les había mencionado, el órgano encargado, o bueno, el aparato encargado de percibir esto va a ser la mácula, que se van a encontrar en el utrículo y el sáculo. Estos son los encargados de captar los mecanismos de aceleración, ¿no? Ya sea vertical o horizontal, ¿no? Estos van a estar formados por estas células, ¿no? Especializadas que van a tener unos cilios que son específicos, que esto le va a denominar como el kinetocilio, que es este cilio más grande, y los otros se van a denominar esterocilios. Estos van a estar unidos y estos se van a encontrar en la parte de arriba con la endolinfia y en la parte de abajo con la perilinfia. Entonces, esta zona gelatinosa se le va a denominar como membrana otolítica, ¿no? El cual va a tener cristales o también denominados otolitos, ¿no? Que esta membrana va a ser rica en potasio, ¿no? ¿Y esto por qué es, bueno, y esto a qué se debe? Porque los estereocilios van a tener en las puntas canales de potasio, ¿no? Entonces, los cuales estos se activan por mecanismo de desplazamiento, ¿no? Si hay un desplazamiento del estereocilio hacia una parte anterior o posterior, si es anterior, se van a activar. Entonces, lo que va a causar va a ser la entrada de potasio, en lo cual va a despolarizar a estas células. Entonces esto va a causar que el calcio entre y libere los neurotransmisores, que estos van a ser el glutamato y el aspartato. Esto va a estimular a las neuronas o a las fibras de la vía vestibular, ¿no? Pero si este kinetocilio se desplaza contra su lado, o sea, no hacia su lado, sino hacia el otro lado, se van a inhibir y se van a cerrar los canales de potasio, ¿no? A diferencia de las otras células que se estimulan por sodio, estos se van a estimular por potasio. Y a nivel de la ampolla, que son los encargados de captar los movimientos movimientos circulares, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, estos son debidos a bueno, esto es producido por la ampolla, ¿no? Que es esto la ampolla, ¿no? Y este es debido por la cresta ampular y su cúpula, ¿no? El cual la cúpula va a tener la misma densidad que el líquido perilinfático. Entonces, este lo va a desplazar hacia un lado o hacia el otro. Y de la misma forma que lo que pasa en la mácula se va a producir, ¿no? Si es hacia el lado del kinetocilio, se van a abrir los canales de potasio y se van a abrir. Y si es al lado contralateral, van a producir un cierre de los canales de potasio, ¿no? Y con eso terminaré mi presentación. Muchas gracias. No, te falta la vía vestibular, la vía coclear. Las vías, eso no son las vías, eso tampoco es la vía. Sí, sí. Bueno, doctor, yo solo, ¿dónde está? Esta imagen, ¿no? Que que la vía vestibular y la vía coclear y la vía vestibular van a salir por el conducto auditivo interno, el cual se va a formar en el octavo par craneal y van a ir al tronco encefálico. No, la vía vestibular va por un camino, la vía coclear por otro camino. ¿Me entiendes? Entra por el surco bulbo protuberancial, hace sinapsis, la vía vestibular con 4 núcleos forma la vía vestíbulo cerebelosa, vestíbulo que se llama vestíbulo oculomotora, hacia arriba, hacia el tercero, cuarto y sexto par craneal. Por eso es que el paciente que tiene mareo tiene nistagmo, te ha faltado las vías, eso es importante, yo te he dicho aquí, estaba bien clarito dice, incluyendo vestibular y coclear. O sea, es las vías, la vía vestibular y la vía coclear. ¿Dónde empieza la vía coclear? ¿Dónde empieza la vía vestibular? Porque no empieza ahí la vía vestibular saliendo por el conducto auditivo interno, no empieza ahí. La vía vestibular empieza ¿dónde? En la mácula utricular y sacular y en las ampollas. Entonces, y la vía coclear empieza en las células ciliadas internas y externas. Ahí empieza la vía coclear. Los dos se unen y junto con incluso con el séptimo par craneal, salen por el conducto auditivo interno. Y después se van dividiendo, se va uno por un camino, otro por otro camino,
y van hacia una de las vías va hacia el surco bulbo-protuberancial, entra por el surco bulbo-protuberancial, ahí está tu figura, y hace sinapsis con 4 núcleos. ¿Quién controla el equilibrio? ¿Qué sistemas controlan el equilibrio, Aleph? El sistema vestibular, doctora. No. ¿Quién es más? El cerebelo. No. Por eso es que no has estudiado las vías. Si hubieras estudiado las vías, te hubieras dado cuenta quiénes controlan el equilibrio. Sí, doctora, no entendí muy bien esa parte. Pensaba que se refería a lo que expliqué ahora. No, sí es importante la vía vestibular y la vía coclear. Controlan el equilibrio, el sistema visual, por eso es la vía vestíbulo-oculomotora. La vía propioceptiva, ¿por qué estoy sentada? ¿Por qué están sentados ustedes? Músculos, tendones, ¿no es cierto? La vía propioceptiva. Y la vía vestibular, o sea, el aparato vestibular en sí. El aparato vestibular, la vía auditiva y la vía El cerebelo en sí solito no controla el equilibrio, sino como vía vestíbulo-cerebelosa, que va del vestíbulo, o sea, de ese núcleo del cuarto ventrículo, hacia el cerebelo, a los núcleos del techo del cerebelo. Te ha faltado, Aleph, te ha faltado, Aleph. Bueno, Nikki, pon tu presentación, por favor. Está bien, doctor. Ya. Entonces, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Ahora vamos a tocar el tema de lo que es semiología vestibular y coclear, exámenes diagnósticos de vestibulares y cocleares y la otitis externa. Entonces, vamos a empezar con lo que diciendo que la semiología es una rama de la medicina que se va a centrar sobre todo en el estudio de los signos y síntomas de determinada enfermedad. La herramienta más importante de esta rama de la medicina es la historia clínica, donde vamos a anotar lo que es toda la anamnesis, los datos personales de filiación, fuente de la historia, motivo de consulta, enfermedad actual y antecedentes heredofamiliares y patológicos, seguido de la exploración física, exámenes que vamos a solicitar y la epícrisis. Entonces, en la historia clínica, en los datos de filiación, en esta especialidad de otorrinolaringología, aparte de todos los datos de filiación que siempre vamos a buscar, es importante preguntarle el lugar de procedencia, el lugar de profesión y el lugar también puede ser de nacimiento y la edad, porque algunos trabajos pueden tener horarios, es decir, tener días de sonidos muy intensos que pueden ocasionar algunos traumas sonoros o depresión en la membrana timpánica. Como vemos también los mineros pueden tener, sí, casi siempre pueden tener sustancias extrañas o cuerpos extraños dentro del conducto auditivo interno que pueden causar otro tipo de patologías. E incluso los que han acudido a algún tipo de conflicto bélico, todas las ondas sonoras de esas armas pueden haber dañado lo que es su función auditiva y tener hasta, sobre todo, tinnitus y acúfenos de por vida. Entonces, en la anamnesis, los datos más importantes, los síntomas más importantes que vamos a encontrar son el dolor del oído o la otalgia, que puede ser de diversa intensidad. Sobre todo vamos a encontrar, por ejemplo, una otalgia intermitente cuando está asociada a algún tipo de proceso patológico de la articulación temporomandibular. Y o también un dolor progresivo en aumento que vamos a poderlo encontrar en las otitis externas. También podemos encontrar la hipoacusia, que va a ser una disminución de la capacidad de escuchar,
que va a presentar la persona. Hay que preguntarle si apareció bruscamente o de un comienzo insidioso, y también podemos encontrar hiperacusia o anaucusia totalmente. Luego tenemos la otorrea, que es la salida de líquido a través del conducto auditivo externo. También tenemos que ver las características de este líquido, ya que puede ser seroso, puede ser hemorrágico debido a algún tipo de lesión de continuidad del conducto auditivo externo, o de algún tipo de trauma o lesión, perforación de la membrana timpánica, o puede ser purulento y se debe sobre todo a otitis externa, infecciones bacterianas. Tenemos que también ver la sensación de plenitud. El paciente va a venir diciendo que tiene algún tipo de sensación como si tuviera algún tipo de cuerpo extraño dentro del oído o algún tipo de taponamiento, y podemos ver también el vértigo, que es una sensación subjetiva. Esto va a deber sobre todo a una lesión en la función vestibular, subjetiva de rotación. Una sensación falsa de rotación puede ser subjetiva, donde vamos a ver que el ambiente gira alrededor de nosotros, y objetiva, donde nosotros giramos. Tenemos una sensación falsa de rotación, y también los clásicos acúfenos, tinnitus o zumbidos, que es ¿Estará un abierto tu sonido análisis? Yo creo que sí, ¿no? a silbido que vamos a escuchar constantemente y se va a asociar con hipoacusias en el futuro. Yo voy a ir después de mis clases, ¿ya? Dentro de los antecedentes tenemos que ver los antecedentes heredofamiliares, ya que puede asociarse a hipoacusias hereditarias o algún tipo de sordera congénita, y antecedentes patológicos, ya que hay algunos fármacos algunos patologías que el paciente puede haber sufrido, como paludismo, algunas infecciones tratadas con aminoglucósidos, donde vamos a ver que estos fármacos presentan efectos adversos como que son ototóxicos. Entonces, una vez concluido esto, vamos a pasar a lo que es el examen físico del oído. Entonces, este se va a constar de 3 pilares, que es la inspección, la palpación y la abordaje con un instrumento adecuado. En esta inspección tenemos que ver el sitio de implantación del oído, ya que normalmente tiene una implantación, hay líneas que van desde el ojo hasta el occipucio. Tiene que pasar por el borde superior esa línea, tiene que pasar por el borde superior de la oreja, y desde la comisura labial hasta el mastoides. Si se encuentra una implantación baja, podemos asociarlo tal vez a problemas renales congénitos. También podemos encontrar microtia o macrotia. Forma de la oreja que debemos ver, sobre todo este se va a deber a estas orejas empanado en coliflor, las vamos a encontrar en pacientes, sobre todo en pacientes que son deportistas, sobre todo de deportes de contacto. También debemos ver podemos ver ulceraciones, podemos ver llagas, podemos ver también estos tofos, que son nódulos amarillos y muy firmes, que van a estar asociados sobre todo que el paciente está cursando con una patología, que es la enfermedad de Gota. Y este tubérculo de Darwin, que no es patológico, pero que hay que conocerlo, porque si no lo conocemos podemos creer que es algún tipo está cursando con algún tipo de proceso patológico el paciente. Es un vestigio de los mamíferos que antes tenían la oreja en punta, y por eso nosotros, algunos seres humanos presentan este tubérculo de Darwin. En la palpación vamos a centrar sobre todo en lo que son los puntos dolorosos provocados, que son una percusión o tracción de estos puntos. Los más importantes son el trago y la retracción del pabellón auricular. Si vamos a sentir dolor, sobre todo lo vamos a asociar a una otitis externa, y podemos también ver una palpación en lo que es el mastoides, en que también, si vamos a encontrar dolor, podemos asociarlo a algún proceso infeccioso del mastoides, alguna mastoiditis aguda. Y también podemos palpar la articulación temporomandibular, algún proceso de esta articulación, también algún tipo de artrosis. En los exámenes de ayuda diagnóstica coclear y vestibular vamos a encontrar la otoscopía, es el más conocido. Nos vamos a ayudar a través de un otoscopio, que va a constar de una base, donde van a encontrarse igual las baterías, un cuello, donde vamos a encontrar sobre todo el interruptor de encendido apagado, y un cabezal donde vamos a encontrar el espéculo, donde sale el haz de luz. También va a encontrarse aquí la bombilla y el leutne de aumento. Este lo vamos a hacer con el paciente sentado. Vamos a pedirle que lleve la cabeza hacia el lado donde no vamos a realizar otoscopía,
y vamos a agarrar el otoscopio con la mano, con el índice y el pulgar, y con la otra mano vamos a retraer lo que es el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba para enderezar el conducto auditivo y facilitar el ingreso del espéculo. Va a Sí, ingresar un aproximado de 1,5 centímetros y vamos a observar lo que es la membrana timpánica. bueno, Esta es una membrana timpánica normal, básicamente va a tener un aspecto gris, rosado, brillante, donde vamos a tener que buscar, aparte de esta, tenemos que observar también el conducto auditivo externo, que no presente inflamación, alguna lesión, supuraciones, la membrana timpánica, que no presente perforaciones, hemorragias, inflamaciones. Esta es una normal, este es el cono de luz, el ombligo, el mango del martillo, la pars tensa, la pars flácida, y tenemos que ver también que este es convexo, no, es cóncavo o plano, no es solo ser abombado o convexo. Entonces, en estos exámenes de diagnóstico coclear, es decir, de la función auditiva, el siguiente sería la audiometría fónica, o la audiometría que puede dividirse en tres, que es la fónica o total, la instrumental no electrónica y la instrumental electrónica. tonal, no total, tonal. Tonal. Ya. Disculpe, doctora. Esta fónica o tonal es la más común a realizar, es fácil de realizar, no necesita ningún instrumento y por su facilidad puede realizarse en cualquier nivel de atención. Se va a basar en dos maniobras, que son la voz hablada y la voz cuchicheada, en la que nos vamos a colocar en la voz hablada en bastantes metros, hasta 5 metros, alejados del paciente, es decir, el examinador del paciente, y en la cuchicheada en menos de 1 metro, puede ser 50, 60 centímetros. Entonces tenemos que hablar en la voz hablada y en la voz cuchicheada, y el paciente tiene que ser capaz de escuchar tanto la voz hablada como la voz cuchicheada para decir que tiene una función auditiva normal. La instrumental o la prueba la instrumental ya se realiza no electrónica, se realiza con los diapasones, que son estos instrumentos metálicos que varían de diferente tamaño. Este tamaño igual varía para dar diferentes decibelios, diferentes intensidades de decibeles. Y se va a basar sobre todo en 3 pruebas, que son la prueba de Weber, la prueba de Ring y la prueba de Shabbat. La prueba de Weber, vamos a colocar el diapasón vibrando en lo que va a ser el vértex del cráneo o la glabela. Entonces, una vez que va a vibrar, tenemos que preguntarle al paciente si puede escuchar la vibración de este diapasón, si lo escucha en ambos oídos, si lo escucha solo en uno o si lo escucha en el otro. Y vamos a interpretar cómo escucha el paciente, en que si lo escucha en ambos oídos, es decir, la conducción por el hueso, por el cráneo, va a estar normal. No va a haber ningún proceso en el oído interno, que sería una hipoacusia de conducción, o una hipoacusia neurosensitiva, que ya sería dañado lo que vendría a ser el órgano de córtico. ¿Cómo? Si escucha, a ver, si escucha en los dos oídos, Nikki, ¿qué pasa? O en la cabeza. Es un Weber indiferente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? no tiene ninguna hipoacusia, ninguna hipoacusia, tiene una conducción. O sea, es normoacusia. Normoacústica. O sea, no hay pérdida auditiva. Ya, sigue. Sí. Y si hay una lateralización hacia el lado afectado, es decir, hacia el oído afectado, eso va a deberse porque hay un proceso, sobre todo en el oído interno. Interno. Y si hay una, interno. En el oído medio. Sobre todo en la caja timpánica. Disculpe. No. Si hay lateralización del sonido hacia el oído patológico o afectado, es hipoacusia de conducción. Sí. Si hay lateralización al oído sano, es hipoacusia neurosensorial o perceptiva. Así es, mal has entendido. Ya. Disculpe, doctor. Ya, bueno, sigue. En la prueba del RINE vamos a evaluar la hipoacusia de conducción. Si el paciente presenta hipoacusia de conducción y unilateralmente, es decir, en cada oído. En esta vamos a poner el diapasón vibrando en lo que es la apófisis mastoides del paciente y vamos a pedirle que nos indique cuando deja de escucharla.
Luego de esto, vamos a colocar este mismo diapasón a cerca de unos 2 centímetros de lo que es el oído del paciente y el paciente nos tiene que avisar igual cuánto va a dejar de escucharla. Si la conducción aérea es el doble del tiempo que la conducción ósea, eso significa que tiene un ZINE positivo y está normal. Pero si la conducción mastoidea, la conducción ósea está aumentada, eso quiere decir que el paciente presenta una hipoacusia igual de conducción. Y en la prueba de Shabbat vamos a comparar nuestra capacidad. Tampoco te he entendido. ¿Cuándo es hipoacusia de conducción en la prueba de Riné? Cuando el tiempo que escuchamos el diapasón en la mastoides es superior a la conducción aérea. No. ¿Cuándo es hipoacusia de conducción? Es hipoacusia de conducción cuando yo pongo el diapasón en el conducto auditivo, cerca del conducto auditivo externo, y el paciente dice no escucho. Eso es hipoacusia de conducción. O sea, yo pongo ahí el diapasón ahí y me dice no estoy escuchando nada. Entonces es hipoacusia de conducción. Ya. Shvabak. En la prueba de Shabbat vamos a comparar nuestra capacidad, nuestra agudeza auditiva con la del paciente. Para eso, igual nosotros tenemos que tener una agudeza auditiva totalmente normal. Vamos a colocar primeramente lo que es el diapasón vibrando en el paciente y luego nosotros. Entonces va a haber dos características que son el tiempo de Shabbat prolongado y el tiempo de Shabbat corto. En el tiempo de Shabbat prolongado podemos decir que hay una hipoacusia de conducción y en el tiempo de Shabbat disminuido corto hay una hipoacusia neurosensitiva. Sigue. Bueno, entonces pasamos a la audiometría tonal. Este se va a realizar con un instrumento electrónico, que es el audiómetro. Tenemos que poner al paciente en lo que es una habitación insonorizada. Mediante el audiómetro vamos a emitir tonos al paciente a unos audífonos y también a unas como diapasones que van a vibrar también en la apófisis mastoides de este paciente. Este sirve para ver la gravedad de la hipoacusia que puede tener el paciente. Como vemos aquí, en el grado de lo que es las ordenadas vamos a encontrar la intensidad de lo que son los decibeles y en las abscisas vamos a ver la frecuencia que puede ir desde 125 hasta 8K, 8000. Esto se va a registrar mediante color rojo en el oído derecho, vía aérea círculo y menor que en la vía ósea y en la izquierda mediante color azul vía la X y la mayor que. Entonces, dependiendo del umbral que este paciente pueda aguantar, podemos catalogar la hipoacusia en que no tiene hipoacusia cuando el paciente empieza a escuchar ya los tonos desde un decibeles de 0 a 20, en una leve cuando ya es desde 20 hasta 40 decibeles que recién empieza a escuchar los tonos el paciente, desde 40 hasta 65 decibeles cuando el paciente ya presenta una moderada, desde 65 hasta 90 decibeles recién el paciente empieza a escuchar los tonos, podemos decir que es severa, y de 90 a 120... Bueno, grave. Es grave, sí, es grave, y de 90 a 120, si recién empieza a escucharla, es muy profunda, y ya arriba de 120 el paciente está sordo, es aneucusia totalmente. La impedanciometría. Para entender la impedanciometría hay que entender qué es la impedancia. La impedancia es la capacidad que tiene un medio para restringir el paso de un tipo de energía. En este caso lo vendría a ser las ondas sonoras. Entonces, si colocamos este aparato que es
Bueno, eso no. Si colocamos este aparato que tiene 3 cánulas, podemos ver el grado de energía que puede recibir la membrana timpánica, es decir, la caja timpánica y los huesecillos, ya que medimos el grado de sonido que estamos enviando y mediante un micrófono recogemos también el grado de sonido que está repeliendo la caja timpánica. Y también mediante una presión, si ejercemos presión, podemos ver el grado de distensibilidad de esta. Como vemos aquí, en las abscisas vemos el grado de presión que podemos ejercer desde menos 400 a más 200, y en las ordenadas vamos a ver el grado de distensibilidad de la caja timpánica, que va a ir No de la desde caja, de la membrana la timpánica. membrana timpánica, que se va a medir en centímetros cúbicos. ¿Cuál es el Potencial resultado? evocado. El resultado, Nikki. O sea, ¿cómo tiene que ser el resultado? En audiometría me has dicho cuando hay hipoacusia leve y moderada y todo. Aquí, ¿cómo es el resultado? Tienes que decirme. ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es el otro? Normal era cuando se presentaba una onda tipo A. Era más o menos como esto. Me acuerdo Pero bien, es ¿no? al centro, es esta negativa, está yéndose más a este lado. Normal es una onda así, pero es al centro, al centro. ¿Y cuándo son patológicas? ¿Qué patologías se puede determinar con la impedanciometría? Hay una patología muy importante para la impedanciometría, para hacer examen de impedanciometría. Nikki. No recuerdo, doctor. Ya, sigue entonces, sigue. En el potencial evocado auditivo del tronco cerebral, lo que vamos a ver son los potenciales de acción o estímulos registrados mediante electrodos de toda la vía auditiva en el sistema nervioso central, de las 5 neuronas que participan en esta. Normalmente va a variar en el tiempo del estímulo, es decir, una vez que apliquemos el estímulo auditivo, el potencial de acción va a variar en el tiempo desde un milisegundo en la primera neurona hasta 300 milisegundos después, en lo que vendría a ser la última neurona que se encuentra en la corteza del surco ¿En qué área? silviano, en las áreas 41 y 42. Sí, y con esta podemos ver a qué nivel podemos encontrar el tipo de lesión que vamos a encontrar. Y Es que ahí está tu esquema, no saben explicar, esa es la vía auditiva. O sea, la onda 1 está ahí en el inicio de la vía auditiva, en el surco, o sea, entrando al cuarto ventrículo. Después está en el colículo, está en el tálamo, hasta la quinta neurona, que es lo más importante, que está en la corteza cerebral, área 41-42 de la cisura de Silvio. Entonces, todas estas tenía que explicarnos toda esta vía Aleph, pero tú tampoco estás pudiendo explicar cómo es la cosa. Ya, sigue. bueno, en las emisiones acústicas, esta va a ser una prueba sobre todo donde vamos a medir vamos a medir lo que es los sonidos producidos por lo que son las células ciliadas externas de la cóclea. Esto va a ser un examen simple, rápido, no necesitamos al paciente despierto y sobre todo se va a practicar en recién nacidos y se va a utilizar como screening neonatal, ya que estos sonidos producidos por estas células ciliadas sí deben estar presentes, ya que si encontramos alterados estos sonidos, podemos decir que el paciente tiene una hipoacusia. Estos sonidos van a desaparecer cuando el paciente presenta una hipoacusia sensorial mayor a 30 decibeles ya. Y esta es muy buena, como ya dije, para descartar sobre todo una hipoacusia importante al momento del nacimiento.
La electrococulografía es sobre todo vamos a registrar los estímulos mediante aplicar sonidos a lo que vendría a ser directamente la cóclea, el órgano de corte y el octavo par craneal. Este va a evaluar una función auditiva periférica y el estímulo va a registrar sobre todo de 2 a 3 milisegundos después de... Es decir, el potencial se va a registrar 2 a 3 milisegundos después del estímulo y es bueno, es decir, es un poco agresivo ya que inserta un auricular y también inserta un electrodo que va a llegar hasta el órgano, hasta la cóclea. Y es bueno para, sobre todo, poder diagnosticar la enfermedad de Meniere. Bueno. Dentro de las pruebas vestibulares vamos a encontrar dos tipos de síntomas, que son los síntomas vestibulares espontáneos y los síntomas vestibulares provocados. Dentro de los síntomas vestibulares espontáneos vamos a encontrar los que afectan a los síntomas del nistagmo, los síntomas del equilibrio estático y de la marcha. El nistagmo son movimientos oscilatorios de los globos oculares, sobre todo en dirección horizontal izquierda-derecha, aunque también pueden presentarse verticalmente. Aunque cuando hay una afección vestibular periférica, sobre todo son horizontales. Este nistagmo semiespontáneo que vamos a encontrar en los pacientes es provocado, ya que vamos a pedir al paciente que mire sobre todo un bolígrafo de izquierda a derecha con los globos oculares y vamos a siempre con la cabeza fija, y ahí vamos a encontrar que el nistagmo está presente, es provocado. Si no lo llegáramos a encontrar, sería patológico. Y vamos a encontrar sobre todo que está orientado, uno de los movimientos del nistagmo, es decir, hay un movimiento rápido y uno lento. El rápido siempre va a estar orientado hacia el oído o el vestíbulo afectado. El nistagmo de agitación encefálica es aquel que vamos a producir haciendo sacudidas a la cabeza del paciente de izquierda a derecha, de unas 20 a 30 sacudidas, y luego tenemos que observar que existe un nistagmo de unos 5 a 20 segundos. La prueba de Romberg, con esta vamos a ver lo que es la prueba de equilibrio estático del paciente. Siempre le vamos a pedir que esté en una posición totalmente erecta, con los pies juntos y los brazos extendidos. Vamos a pedirle que cierre los ojos y cuando el paciente presente algún tipo de lesión o anomalía en la vestibular, algún tipo de anomalía vestibular periférica, vamos a ver que el paciente suele caerse, orientarse y caerse hacia el lado del oído o del vestíbulo afectado. La prueba de Babinski-Weil es para ver la marcha y en vamos a pedirle al paciente en un espacio ya un poco más grande que camine de unos 5 a 6 pasos hacia adelante. Vamos a ver que el paciente, si tiene algún tipo de lesión vestibular periférica de alguno de los oídos, tiene alguna lesión en su función vestibular, su caminata va a estar orientada hacia ese lado, y al caminar hacia atrás sin darse la vuelta, va a estar orientada igualmente hacia ese lado, lo que va a producir esta caminata en estrella. También puede producir una caminata en abanico cuando al caminar al principio sí orienta su caminata hacia el vestíbulo afectado, pero hacia atrás lo orienta hacia el vestíbulo sano. Esta ya vendría a ser síntomas vestibulares provocados, como es la prueba de Dietz-Halpike, en el que vamos a tener al paciente en la camilla y vamos a rotar la cabeza del paciente 45 grados y vamos a hacerle una caída de golpe hacia atrás con una pequeña hiperextensión del cuello de unos 30 grados. En esta tenemos que observar que existe un nistagmo en el paciente. La electronistagmografía, en vamos a colocar unos electrodos
alrededor de los ojos. Y luego tenemos que aplicar aire, es decir, tenemos que hacer la prueba calórica también para provocar lo que es el nistagmo. Y mediante estos ¿Qué electrodos nos mide vamos la a... electronistagmografía? ¿Qué nos mide, Nicky? Movía la frecuencia y amplitud del nistagmo y lo que vendría a ser... O sea, con la electronistagmografía está bien, nos mide la frecuencia y la amplitud. Además, en la electronistagmografía se hacen varias pruebas, la vía vestíbulo-oculomotora, la vía vestíbulo-coclear, varias vías se miden. Entonces, solamente con la prueba calórica, solamente es una de las partes, pero con esta electronistagmografía se hace un examen completo de la vía vestibular, pero vía vestíbulo-oculomotora, vestíbulo medular, que es la parte de la propioceptiva, varias cosas. Ya, sigue, Nike, sigue. Ya. Sigue. Ahora pasando a la otitis externa. La otitis externa es una inflamación del conducto auditivo externo, sobre todo se debe a un proceso infeccioso que se va a deber sobre todo a un agente etiológico que son bacteriano, en el 98% de los casos. En el otro 2% de los casos puede deberse a algún tipo de virus o algún agente micótico. Podemos clasificarlo en otitis externas agudas y crónicas y las otitis específicas. Dentro de las otitis externas agudas, las más comunes son la otitis externa circunscrita o furunculosis, que es una otitis externa que va a presentar sobre todo infección de los folículos pilosos de lo que es el tercio externo del conducto auditivo externo. Y su agente etiológico va a ser sobre todo el Staphylococcus aureus. Va a predominar otalgia, plenitud del oído, plenitud auricular, prurito, va a haber hipoacusia y fiebre. Y en la otoscopía vamos a encontrar zonas de inflamación bien delimitadas y dolorosas, sobre todo con un folículo piloso en el centro de esas zonas inflamadas. El tratamiento para este va a ser sobre todo, podemos darle un tratamiento sintomático como ibuprofeno de 5 a 10 miligramos kilogramo día por vía oral durante cada 8 horas por una semana, y para tratar el agente etiológico, el Staphylococcus aureus, vamos a darle dicloxacilina de 25 miligramos kilogramo cada 6 horas durante 10 días. Y también podemos darle otro tratamiento que es la amoxicilina más ácido clavulánico de 50 a 100 miligramos. También por vía oral durante 8 horas, cada 8 horas durante 10 días. En la otitis media difusa, otitis externa difusa o otitis del nadador, vamos a ver que hay una infección de todo el epitelio del conducto auditivo externo. Este va a tener sobre todo factores de riesgo como son la humedad, la sudoración excesiva y la ausencia del cerumen. Va a presentarse sobre todo en verano, como ya dijimos, otitis del nadador, ya que la Pseudomonas aeruginosa, va a proliferar en lo que es las piscinas públicas y obviamente el agua es muy fácil accesible, es decir, es un líquido muy accesible al conducto auditivo, va a producir la infección. Se va a caracterizar por otorrea, por otalgia, por prurito, también por una hipoacusia, y puede tener el signo del trago, que como dije ya antes, es la dolor a la percusión del trago. Disculpe. Y en la otoscopía normalmente es difícil de realizar a veces porque como está inflamado todo el conducto auditivo externo, es muy difícil que el espéculo a veces pueda ingresar. Puede ingresar en lo que vendría a ser una otitis leve y vamos a ver una membrana timpánica normal, y si conseguimos ingresar el otoscopio en una otitis grave, vamos a ver que sí hay una inflamación de lo que es la membrana externa del tímpano.
El tratamiento que podemos Membrana aplicar... externa del tímpano, ¿cómo es eso? Generalmente es externa. Otitis externa es conducto auditivo externo. La membrana nada que ver. Aquí la membrana está ya, súper está bien. bien. Ya, sigue, sí. En el tratamiento que vamos a aplicar a esta otitis externa difusa, podemos aplicarle un tratamiento tópico, que son gotas de gentamicina, de 6 a 12 gotas, y también podemos darle cefalosporinas de tercera generación, como es la cefixima, de 8 a 10 gramos, kilogramo, durante cada 8 12 horas, miligramos. 8 miligramos. miligramos, sí, miligramos, cada 12 horas durante 7 días. Y también podemos darle una quinolona también, que es el ciprofloxacino, igual 20 a 30 miligramos kilogramo, de cada 12 horas durante 7 días. Y también podemos administrar para la sintomatología, ibuprofeno de 5 a 10 miligramos kilogramo cada 8 horas durante todo el proceso que dure la curación de la otitis externa. Dentro de las específicas vamos a encontrar lo que es la otitis externa inespecífica o otitis bullosa hemorrágica, que esta va a presentar un dolor intenso, y la característica de la formación de lo que son estas formaciones bullosas hemorrágicas, que va a presentarse igual. El agente etiológico que vamos a presentar en este es la Pseudomonas aeruginosa, y a diferencia de otras otitis, que Yo te el voy a decir, dolor... si tú dices otitis externa inespecífica, entonces no hay un germen característico porque es inespecífica. Específica es lo que tú has dicho, la circunscrita, la difusa, pero esta es inespecífica. Generalmente la otitis externa bullosa o hemorrágica o meningitis bullosa es viral. Es viral, un resfrío fuerte, una cosa Sí, fuerte, la una... bullosa sí se asocia a proceso infeccioso aéreo, No, sobre todo por puede, rinovirus. pero es viral, es Sí, es viral. verdad. Niki es viral. Ya, sigue. Entonces, no hay pseudomón ahí, no hay pseudomón. Ya, sigue. Ya. La infección vírica del oído externo, la otitis vírica, que es el síndrome de Ramsay-Hahn. En esta vamos a presentar también lo que es, sobre todo el agente etiológico va a ser el virus del herpes simple, y el virus puede también ser el virus del herpes zóster. Va a presentar otalgia intensa y síntomas vestibulares como mareo y vértigo. Vamos a encontrar a la observación, a la otoscopía, estas vesículas características, y el tratamiento va a ser sobre todo aciclovir de 800 miligramos cada 4 a 6 horas durante 7 días, 7 a 10 días. Y la última es la otitis micótica, que esta se va a deber sobre todo puede ser el agente etiológico como el Aspergillus, y Cándida puede ser la Albacans o nigricans. Este va a presentar también sensación de plenitud, prurito, y puede presentar otorrea. A diferencia de los otros, en la otoscopía no va a tener engrosadas las paredes del conducto auditivo externo, aunque sí va a tener característicamente va a ser eritematoso, va a estar bastante enrojecido, va a presentar estas masas de hongos, y su tratamiento va a ser la aspiración de este contenido de hongo, de este contenido micótico, junto con la piel que ya está infectada, la piel, una descamación de la piel que ya está debajo de esta, y de la supuración que pueda generar. Luego de esto podemos hacer lavados con violeta de gentamicina, y un tratamiento que De podemos dar es genciana, cotrimatrol. violeta de genciana, no Disculpe, gentamicina. doctor. Y otro tratamiento que podemos dar es cotrimazol y miconazol 1%, aplicarlo aplicarlo una vez cada 12 horas. Y es todo. La otitis externa micótica
es difícil y rebelde de tratar, entonces no solamente tienes que dar local, tienes que dar sistémica, ¿no es cierto? Sistémica, con fluconazol, ketoconazol, eso, Miki, Niki, ya. ¿A quién le toca? Le toca a Henry Marcelo. Hola, querido. ¿Has llegado? ¿Qué voy a hacer? La tarde de cirugía de catarata y tengo que preparar material. Qué macana, pero ¿cómo has venido? 5 de la mañana ya estaba aquí. Ah, 5, igual que la Alita. 5 de la mañana. Edita, Alita, Sí, ¿qué cosa? Lita. Igual que ella, Sí. 5 de la mañana también. Yo he venido también súper temprano, te cuento, súper temprano. Sí, pero he venido temprano porque dije tal vez va a haber algún bloqueo, Ya había entonces. bloqueos por mi zona. Seguro, ahorita debe haber fatal, Sí, la ya. doctora Cintia me ha dicho, vive con más o menos la fila Tadeo ahí en Kela. Hasta ahí sí que me lleve y de ahí voy a poner un taxi para subir a mi casa. Ojalá haya. Mi casa arriba, pues, en la organización San Andrés, mi casa. Bonito lugar, pero Es bien bonito. ya. Ni modo, No, seguiremos. porque no puedo, yo mi responsabilidad ahorita no puedo. No, yo podría sacar tanta vacación y ahí queda, ¿no? Pero no. Sí, pues trabajamos para el gobierno y el gobierno está en contra de eso, ha sacado 90. Entonces, de hecho, tengo que ir, tengo que preparar ropa para el quirófano, tengo que pedir instrumental de arriba. Ya. No venía, ese instrumental no está estéril, no hay problema. Sí, Por eso ni venimos modo. ahorita. No, yo, Ya. Ya, sigue Genzi. Empieza Bueno, Genzi. ya. Entonces vamos a continuar hablando de lo que es la otitis media aguda. Vamos a definir que esta es una infección bacteriana o viral del oído medio. En sí va a ser una infección que va a durar menos de 3 semanas y va a acompañar en sí a una infección de vías respiratorias altas. Hablando de lo que es la Veo de epidemiología, vamos a... costado, te veo de costado, Genzi. Sí, es O sea, muy que de costado. mi cámara está aquí. Bueno, pero estás de costado. Ya, sigue. Sigue. Ya, entonces, continuando lo que es de la epidemiología, vamos a ver que es más frecuente en niños de 6 meses a 3 años. Y vamos a ver que en adultos no se presenta mayormente. Se ha visto también que en un 60% se, se ha podido ver que se ha producido en niños menores de 1 año y en un 80% en niños de 2 años. Va a afectar mayormente en lo que es cuando tengan infecciones respiratorias altas, esto mayormente en climas de invierno y otoño. En la etiopatogenia tenemos que recordar la importancia de lo que es la trompa de Eustaquio. Las funciones que va a tener son, ¿no?, como comunicar lo que es el medio del oído interno, oído medio con lo que es con la faringe. Y esto va a hacer que equilibre lo que es la presión entre la trompa de Eustaquio y el oído medio y también va a ayudar a drenar el oído medio. Entonces, viendo con estas patologías de la vía tubárica de la trompa de Eustaquio, puede haber lo que es una malformación o un tumor adenoide que puede producir obstrucción de la trompa de Eustaquio. O también No es podemos tumor. ver que, Los adenoides, Genzi, no son tumores, sino es hipertrofia del tejido linfoideo en la rinofaringe, que es las amígdalas faringeas, hipertrofia. Eso forma los adenoides, una hipertrofia del tejido linfoideo, no es tumor. Ya, ya, perdón, doctor. sigue. Ya. También entonces, tenemos que ver que la trompa de Eustaquio en los recién nacidos, en los niños de 2 a 3 años, digamos, va a ser de forma horizontal y va a ser corta y va a ser gruesa, mientras que en los adultos va a ser inclinada y más delgada y larga. Esto va a ocasionar que
las bacterias y virus lleguen a lo que es hasta el oído medio y puedan lograr lo que es esta otitis media aguda. También esto se puede entender porque cuando las mamás hagan una mala lactancia materna, es decir, cuando al bebé lo mantengan echado y no en una posición buena, es decir, un poco inclinado, porque al mantenerlo echado puede ser que lo que es la leche llegue hasta el oído medio. También puede haber lo que son malformaciones como hendiduras del paladar. Después, infecciones en lo que es las bacterias y virus, en lo que es en el Streptococcus pneumoniae, lo que es el Haemophilus influenzae y lo que es la Moraxella catarrhalis. Entre los virus están el virus sincitial respiratorio, el adenovirus y lo que es el virus de la influenza. Estos también van a estar relacionados en las infecciones por las guarderías y también en personas que tengan un estrato económico bajo por una mala higiene y también en pacientes que tengan cercanía con personas que fuman, que lleguen a fumar o tengan, se les dice fumadores pasivos. El cuadro clínico va a tener una importancia ya que en estos pacientes de menor edad no vamos a saber qué les está pasando. Entonces en ellos va a haber lo que es fiebre y también van a tener una ¿qué es? Otalgia de forma pulsátil, es decir, ellos van a sentir un gran dolor y lo van a manifestar llorando, no van a querer comer y también van a eh, este, bueno, eso sería lo más característico en la parte clínica. En la parte lo que vamos a ver en la otoscopía va a ser que vamos a encontrar una fase congestiva, que es donde vamos a ver una horizontalización del martillo y también va a haber infiltrados vasculares y también vamos a verlo en el fondo, lo que es un color amarillento. Esto va a ser por la supuración de la infección bacteriana que tiene en el oído medio. Luego también va a haber una fase supurativa en donde vamos a ver un abombamiento de la membrana timpánica, va a haber infiltrado también vascular y lo que es... No, pues si es supurativa, no hay abombamiento ya. Si es supurativa, ya está perforado, porque sale el líquido del oído medio, de la caja del tímpano. Si es supurativa, está ya perforado. Entonces, esa es la situación. Se clasifica, se divide en otitis media aguda simple, que es tu primera figura, donde está abombado, eritematoso y todo eso, donde hay mucho dolor, y en la otitis media aguda supurada, que ya hay supuración, que ya hay perforación de la membrana timpánica. Ya, Y sigue. aquí se vería una fase de perforación o supurativa donde va a haber ya lo que es la hipoacusia y otorrea. Para el diagnóstico vamos a tener ya no lo que es la clínica del paciente y también lo que es el examen otoscópico que hemos podido ver. Vamos a realizar lo que es una audiometría en donde vamos a ver lo que es que el paciente va a tener una hipoacusia de 30 a 40 decibeles. En sí ¿De qué tendría tipo? una hipoacusia conductiva Ya. y también para el diagnóstico tenemos que hacer, para el diagnóstico etiológico, una punción timpánica donde podemos hacer también el cultivo y antibiograma. Como cultivo antibiograma en una aguda no. El paciente está con mucho dolor, está con dolor increíble. O sea, imagínate si tú haces cultivo y antibiograma en un paciente que está con mucho dolor, se va a ir sin resultado. En 3 días recién te va a traer el resultado y en los 3 días el paciente va a estar en peores condiciones, Henry. En agudo nunca se hace cultivo y antibiograma, en crónico sí. Ya, sigue, sí. Entonces, para el tratamiento,
vamos a usar lo que es analgésicos antipiréticos y lo que son antimicrobianos. Entre estos tenemos el ibuprofeno y el paracetamol. El ibuprofeno vamos a dar una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo peso día por vía oral cada 8 horas y hasta que podamos ver una mejoría de la sintomatología. El paracetamol sería de 10 miligramos kilo peso día por vía oral cada 8 horas e igual hasta ver el mejoramiento de la sintomatología. Para lo que es el tratamiento antimicrobiano, dicen, ¿no?, que se empieza con amoxicilina, pero aquí en Bolivia, como se ve que hay una alta resistencia a lo que son las beta-lactamasa, se usa lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico, en donde vamos a dar lo que es una dosis de 50 a 100 miligramos kilo peso día por 10 días. En caso de que el paciente tenga lo que es una sensibilidad, lo que es a las penicilinas, podemos dar lo que son los macrólidos, lo que son la claritromicina y la citromicina, en donde podemos dar lo que es la claritromicina de 7.5 a 15 miligramos por kilo peso día por vía oral cada 12 horas por 7 días. Y también podemos dar lo que es la cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, que sería una dosis de 50 a 100 miligramos por ¿Por vía qué vía le vas endovenosa. a dar la Bien, cefuroxima? endovenosa. En un paciente, ¿lo vas a internar a una otitis media aguda? Kenzie, ¿vas a internar a una Y otitis media aguda? estaría... No, no ve. No, no ve. Quiero que desarrollen criterio diagnóstico y criterio terapéutico. Está bien lo que estás dando, tus dosis está muy bien, pero hay una cefalosporina de segunda generación que se puede dar por vía oral, que es la acetilcefuroxima. Porque un paciente con otitis media aguda no necesita internación para nada. Ya, sigue, Gensi. Eso sería en el tratamiento. Y ahora vemos lo que es de la otitis media serosa o secretora, en donde en sí va a tener algo similar a la otitis media aguda en lo que es en la clínica, pero No, 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 sí, sí me no. estoy equivocando, no va a ser igual, pero esta otitis media serosa se va a formar después de que el paciente haya tenido una otitis media aguda. Es decir, esta va a ser secretora, va, porque va a tener lo que es un derrame detrás del tímpano, no va a haber lo que es una inflamación del tímpano y la etiopatiogenia va a ser similar a la otitis media aguda, donde aquí vamos a ver, pero aparte 3 teorías que se pueden La indicar para la etiopatogenia. otitis. ¿Estás diciendo que también hay gérmenes en la otitis media serosa? No, no hay gérmenes aquí, Entonces no es pero o igual, sea, no es o sea, igual. La puede haber una... serosa no es igual a la otitis media aguda por nada del mundo. No es Ya. igual. La etiología no es igual, no es nada igual. Ya, sigue. Aquí podíamos ver entonces las 3 teorías, lo que es el SBACUM, lo que es la inflamatoria y lo que es la biopelícula. En el SBACUM es donde va a aumentar lo que es la presión negativa en el oído medio, lo que va a disminuir entonces ya el oxígeno y va a aumentar lo que es el dióxido de carbono y entonces va a producirse aquí una mayor secreción mucosa en el oído medio. En lo que es la inflamatoria, va a ser esta después de un proceso infeccioso que el paciente haya tenido y se haya podido recuperar. Aquí va a poder producir lo que es también secreciones mucoides. Y en lo que es la biopelícula, va a haber lo que es una es como decir un film donde va a haber también Am, se puede llegar a ver ¿qué es eso? Eh, crecimiento bacteriano especial, pero de bacterias que sean menos sensibles a los antibióticos y difíciles de A ver, cultivar. Henry, te estás haciendo todo un bollo en la otitis media serosa. La otitis media serosa más es de tipo mecánico.
O sea, obstrucción de la tuba auditiva, obstrucción. No hay secreción purulenta. Tú me estás poniendo ahí secreción, mira, no hay secreción purulenta, porque lo que pasa es que la tuba auditiva se ha cerrado, o sea, la trompa de Eustaquio se ha cerrado y hay una formación de líquido estéril dentro de la caja del tímpano. No hay infección, no hay inflamación, no hay dolor. No sé qué tú pones en la clínica. Ahí tú en tu clínica está otorrea, está otorragia, que no hay. No, aquí en la clínica ya el paciente puede tener una disminución de lo que es la audición por el aumento del líquido en el oído medio, es decir, habría una hipoacusia de conducción. Pero no hay o otorrea. no, ¿Por qué has puesto otorrea, otorragia ahí? es que lo que yo había entendido es que se puede llegar a... No, no, no se infecta porque es un líquido estéril. Es un líquido estéril. Solamente no es por infección, no hay bacterias aquí, no hay enfermedad viral, ni bacteriana, ni nada. Solamente es por obstrucción, no mal funcionamiento de la tuba auditiva, nada más. Ya, sigue. Para el diagnóstico, entonces, en la otoscopía vamos a ver una membrana timpánica que no va a haber entonces signos de inflamación, pero sí va a haber un infiltrado y entonces en la audiometría vamos a ver que también va a haber pérdida de la audición, es decir, de menos de 30 a 40 decibeles y se llama lo que es una hipoacusia conductiva. Y en la timpanometría vamos a ver que va a ser de tipo B, es decir, va a ser plana y esta va a ser la más frecuente. En el tratamiento ya se puede administrar lo que es la prednisona de 0,5 a 2 miligramos por vía oral, 2 veces por 7 días. Y también se puede hacer lo que es el uso de descongestionantes y también si es que lo que es el líquido en lo que es, o sea, si tenemos una otitis media serosa que va a durar más de 6 a 8 semanas, tenemos que hacer una miringotomía em, con, y colocar lo que son estos tubos de ventilación para poder hacer el drenaje. Para poder hacer el drenaje del oído medio. O también se puede hacer, creo, una incisión. No conozco eso, doctor. Te has confundido, ¿no? En la otitis media serosa, la otitis siempre por efusión, piensan que la efusión es la supuración, no, la supuración es otra cosa. La efusión se llama también otitis media serosa por efusión o mucoide, porque se forma un líquido dentro del oído medio. Y la única sintomatología es la hipoacusia conductiva, la única. No hay dolor, no hay secreción, no hay nada. Y está bien tu tratamiento, Gensi. Ya. Listo, chicos. Esa diferencia sería, no, doctora, el dolor y la hipoacusia. Solamente la sintomatología es la hipoacusia. Los niños están distraídos, no pueden captar bien porque tienen hipoacusia. Generalmente se presenta en niños. A veces por alteración, por la hipertrofia de adenoides. Entonces se presenta en niños. El niño es desatento, totalmente no está captando, no tiene buen desarrollo escolar. Esa es la sintomatología más importante. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo. Ahora dígame si hay alguna. Siguen con lo mismo. Si hay alguna pregunta, chicos, ni modo. Sí. Si hay alguna pregunta, chicos, alguna cosa, de todas maneras, no han dado mal. Los 3 que han dado, que es Alep, Nikki y Gensi, no han dado mal sus temas. Sí, se han equivocado en algunas cosas. Sí, algunas cosas no han dado
no se han hecho una confusión, pero de todas maneras, en realidad, no han dado mal sus temas, ¿ya? No han dado mal sus temas. Pero mejoren porque es para ustedes. Yo sí les exijo, chicos, les exijo bastante en mis clases, especialmente, no sé si se han dado cuenta, pero creo que es la única especialidad que les exijo antibiótico terapia. Y muy bien, ya están aprendiendo porque ustedes van a entrar a internado en enero y necesitan urgente saber cuánto se da de amoxicilina, cuánto se da de penicilina, cuánto se da de eso, porque tienen que saber, hagan la especialidad que hagan, van a utilizar antibiótico terapia, chicos, ¿ya? Entonces, si Doctora. tienen alguna pregunta respecto a los temas, a las cosas, me pueden decir, si no, Yo tengo una duda, doctora. No entendí muy bien el test de Renier y el de Swatch. No me acuerdo cómo se pronuncia. Es de Swatch. Sí, de sí, doctor. Isbaba. ¿Y el test Sí, de qué? ¿El test de qué? De de Riné. Renier. Sí, Riné. Riné. Este es un examen de acumetría que se utiliza un diapasón que han visto en la figura que ha mostrado tu compañero, que tiene dos ramas y un sujetador. Entonces se hace vibrar el diapasón generalmente en una superficie de tu cuerpo para que no esté, no en una superficie diferente, sino en tu cuerpo. Y la de Riné haces vibrar el diapasón y colocas en la parte posterior de la mastoides. Entonces, generalmente tienes que calcular entre más o menos 30 segundos, 35 segundos, ahí. Y después de que el paciente te diga, deja de escuchar, ya no estoy escuchando, colocas en el pabellón auricular, o sea, delante del conducto auditivo externo. Entonces, aquí está escuchando, deja de escuchar al ratito, entonces nos puede decir que es una hipoacusia neurosensorial, ¿me entiendes? Pero si ponemos aquí y sigue escuchando, o sea, escucha, entonces es hipoacusia neurosensorial. ¿Me estás entendiendo? Aquí escucha poquito y aquí escucha normal. Si hago vibrar el diapasón, coloco aquí, escucha normal, o sea, digamos, está ahí escuchando normal, pero coloco acá, en la parte del conducto auditivo externo, entonces es Riné negativo, hipoacusia conductiva. Puede estar perforado el tímpano, puede haber un tapón de cerumen, puede haber una otitis media aguda. En ese tipo es Riné negativo, hipoacusia conductiva. Más es para la parte conductiva que para la parte neurosensorial, el Riné. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, el Ishbabak, hago vibrar el diapasón, me coloco aquí yo y más o menos calculo unos 30, 35 segundos. Deja de escuchar, o sea, menos de los 35 segundos es acortado. Es una hipoacusia neurosensorial. ¿Me entiendes? Pero yo pongo aquí y pongo en el examinador o en el paciente. Yo hago esto, no hago conductiva, solamente neurosensorial, la parte de la mastoides. Hago vibrar el diapasón, coloco aquí, vibra y después dejo de escuchar yo, le pongo al paciente en la mastoides. Si el paciente sigue escuchando en su mastoides, o sea, es alargado, una hipoacusia de conducción. Si es acortado, hipoacusia neurosensorial. ¿Sí? Ahora sí. Sí, doctora. Entonces sería más de 35 segundos. Sí, más o menos 35 segundos. Algunos libros dicen un poco más, pero está en ese rango, porque el diapasón deja de vibrar rápido. ¿Ya? Gracias, doctora. Ya, ¿alguna otra cosa más, chicos? ¿Alguna cosa diferente? ¿Alguna pregunta? Ya.
Bueno, chicos, mañana entonces nos vemos. Por favor, creen ¿qué se llama? Su cuenta un poco antes, ¿ya? Un poco antes, así con la contraseña, todo, para que en punto empecemos, porque después yo tengo pacientes y consulta, chicos, ¿ya? Entonces, mañana va a dar Cintia y Andrés, Raúl Andrés. Y el miércoles, Mirko y Asenat. Ya. Listo, chicos. Que les vaya bien, ¿ya? Que les vaya bien, estudien. Hasta luego, doctora. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero, Hasta mañana. Chao, chicos. Chao.